Muy bien, ya empecé a grabar. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver la primera parte sobre alimentos y al final adopción. Bueno, el primer tema, pues creo que es uno de los más interesantes porque aquí vamos a aclarar algo que veníamos platicando acerca de qué comprende los alimentos. Entonces, entendamos que los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia material y educativa, como son comida, vestido, habitación, la asistencia en casos de enfermedad y en su caso los gastos de embarazo y de parto. Respecto de los menores, los alimentos comprenden además los gastos para la educación primaria, preescolar, primaria, secundaria y media superior y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. Aquí se hace la aclaración que el tema de la educación es respecto de los menores, porque, como lo veremos más adelante, los alimentos también son recíprocos entre los adultos en los casos en específico que vamos a ver. Entonces, bueno, pues se entendería que ya si se trata de un adulto o un adulto mayor, pues no se van a requerir estos servicios, por decirlo de alguna manera, de educación. Por eso hace la acotación de que se trata en los casos de los menores, ¿ok? También tenemos que entender que dentro de estas necesidades que cubren los alimentos, deben de ir integradas las necesidades psíquicas, afectivas y de sano esparcimiento que requieran las personas que van a ser sujetos de estos alimentos. Y es importante también, como bien dice aquí la presentación, que tengamos en cuenta que en los casos en los que las madres se quedan a cargo de los hijos y ellas pagan los gastos de embarazo y de parto, estos le pueden ser reclamados al padre. ¿Por qué? Porque no es una obligación única de la mujer por ella dar a luz, sino es algo que si el padre, por la razón que sea, no se encuentra en el momento dado, bueno, pues la madre podrá a través del juicio correspondiente, reclamar que el padre, o sea, si, claramente si él se niega a hacerlo de manera voluntaria, que se dividan los gastos del embarazo y del parto. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos o quiénes participan en los alimentos? Bueno, es el acreedor alimentario y el deudor alimentista. Por el deudor entendamos que es papá o mamá o ambos. Eh, y el acreedor alimentario pues serán los menores. Esto es en la generalidad de los casos o en la mayoría de los casos, porque es donde lo vemos más comúnmente que se dé, o sea, respecto de papá y mamá, respecto de los hijos, bueno, pues los hijos son los acreedores alimentarios. Sin embargo, tenemos que entender algo que yo ya les venía comentando clases anteriores, que es este deber de dar alimentos es recíproco, es decir, en este momento es una obligación de los padres hacia los hijos, pero en algún momento esa obligación se puede dar hacia el otro sentido, es decir, cuando los padres ya sean adultos mayores y por alguna circunstancia no puedan cubrir sus necesidades básicas, es necesario que los hijos den de manera recíproca estos alimentos. Entonces, debemos de entender que eh, el deber y la obligación de proporcionar los alimentos son recíprocos. El que los da, a su vez, tendrá el derecho de recibirlos más adelante. Y es muy importante que tengamos claro que este deber y esta obligación son personales e intransmisibles. Es decir, yo como niña pequeña no puedo transmitirle mi derecho alimentario a mi prima que nadie le da de comer. O sea, estoy hablando de una situación desafortunada, pero entendámoslo de esa forma. O sea, yo no le puedo transferir mi derecho a ella respecto de mi papá o de mi mamá, ¿no? O al revés. Mis padres, ya adultos mayores, imaginemos que ellos no tienen ninguna circunstancia económica que requiera que yo les dé alimentos, ¿no? Sin embargo, la hermana de mi mamá sí, que es mi tía, ¿no?
a menos que exista alguna situación en donde yo voluntariamente o a través de un juicio se determine que yo debo por mi grado consanguíneo con mi tía hacerme responsable de ella, bueno, sin eso, sin un juicio de por medio que lo determine, mi papá o mi mamá no le pueden pasar ese derecho a ella porque ellos no lo necesitan y entonces yo darle los alimentos a ella, ¿no? O sea, tendría que haber un juicio al respecto que por algo en términos de el parentesco consanguíneo me corresponda o que yo de manera voluntaria lo quiera hacer, pero no es como que algo que simplemente le paso a alguien más y entonces ya el derecho ya es de la otra persona, ¿ok? Y también debemos de tener claro que los cónyuges deben de darse alimento, como en algún momento lo vimos en la parte del matrimonio, al precisamente crearse el matrimonio, se genera esta responsabilidad de alimentos entre un cónyuge y el otro. Por eso, al momento del divorcio, bueno, pues habrá que computar o determinar estas obligaciones de alimentos que se quedan o no, o que las personas dentro del matrimonio sí pueden llegar a renunciar a los alimentos en el momento del divorcio, ¿ok? Bueno, también aquí viene una parte que es muy importante y muy interesante, que es que tengamos en mente estos dos números, 18 y 25. ¿Por qué? Porque los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad, o sea, los 18, ¿no? A menos de que se traten de personas incapaces, que pues eso se determinará que probablemente nunca van a dejar de percibir estos alimentos porque pues no son capaces de generar un ingreso y hacerse valer por sí mismos, ¿no? Eh, pero también se puede entender que esta mayoría de edad se pueda extender hasta los 25 años, mientras que el acreedor, o sea, el hijo o la hija, estén estudiando en sistemas, en planteles del Sistema Nacional Educativo. Entonces, muchas ocasiones, pues el hijo o la hija sigue estudiando en la universidad o ingresa a estudiar una maestría y entonces se extiende este periodo de los 18 hasta los 25 años de edad porque se entendería que hasta que termine todas esas etapas educativas, pues es que podrá salir al mercado laboral a buscar un empleo y hacerse valer por sí mismo. Por eso se establece de esta manera. Pero de cajón, pues es hasta los 18 y se puede extender hasta los 25 años. Normalmente esta extensión se hace ante un juez, es decir, ¿por qué? Porque normalmente los alimentos se determinan a partir de que hay un divorcio y si no existió el matrimonio, pues a partir de que hay un reconocimiento de paternidad o de maternidad que pues probablemente se tiene que llevar ante el juez porque a lo mejor de manera voluntaria no se pudo. A eso es a lo que me refiero. Normalmente es en los casos en los que ya hay un juicio de por medio donde los hijos o la madre o el padre de estos interponen que se extiende hasta los 25 años para que la otra parte siga aportando a los alimentos que le corresponden al hijo o a la hija. ¿Okay? También es importante señalar que cuando se trata de el adoptante y el adoptado, también se genera esta obligación de darse alimentos tal cual como si fueran padre e hijos, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y como les decía en clases anteriores, los hijos están obligados a dar alimentos a los padres cuando estos han alcanzado una edad senil, es decir, son adultos mayores, o por imposibilidad de trabajar o de tener ingresos. A falta de estos ingresos, bueno, pues se entendería que se aplica la reciprocidad y entonces ahora los hijos le darán estos alimentos a los padres, los adultos mayores. Y como les decía, se entenderá que estos alimentos, en estos no se espera que se pague el tema de educación. Y es importante también que cuando no exista otro apoyo para esta parte de los alimentos, bueno, pues también se involucrará a los hermanos de mayor edad para proveer los alimentos que probablemente los padres o madres que no se encuentren por las razones que sean, pues se esperaría legalmente que los hermanos entren y tomen esta obligación, obviamente como ya lo hemos visto en otras clases. Si ya tuvimos una tutela testamentaria o si ya hay una patria potestad que se está determinando, etcétera, bueno, pues esto de los alimentos entrará eventualmente bajo la responsabilidad del tutor o de la persona, de la nueva persona que ostente la patria potestad.
Ok, ahora bien, vamos a platicar de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que se dé esta obligación de los alimentos? Bueno, pues que haya una necesidad de alguien de recibirlos y la posibilidad del otro de otorgarlos. Pero hay que clarificar un poquito esto. No es tan fácil como la frase lo dice. La necesidad de quien debe recibirlos, entendamos lo que es que una persona que no es incapaz, o sea, es decir, que tiene todas sus capacidades eh, motrices, cognitivas, etcétera, no, y tiene 30 años de edad y terminó la universidad, genuinamente, pues no está en necesidad de recibir alimentos. Ojo, claro que entendemos que en nuestro país el tema del empleo y demás es todo un tema, ¿no? Pero genuinamente no existe una necesidad de recibirlos. ¿Por qué? Porque la persona puede buscar empleo, ha sido educado, o sea, tiene las herramientas para hacerlo y demás, ¿no? Entonces ahí genuinamente no existe una necesidad del padre de seguir, del padre o de la madre seguir sustentando esos alimentos, ¿no? Y ¿se acuerdan del ejemplo que les ponía de que imaginemos que un niño de 6 años recibe la herencia del abuelo y dejó una cadena de hoteles, ¿no? O le dejó un hotel, yo creo que con eso bastaría. Pues el menor genuinamente ya no tiene una necesidad de recibir alimentos per se. ¿Por qué? Pues porque tiene el acceso a su propia administración del dinero, que obviamente tendrá que ser a través de sus padres o de su tutor legal, quien le va a administrar eso hasta que tenga la mayoría de edad. Pero en esos casos, pues genuinamente no se tendría que determinar de manera estrictísima el pago de los alimentos. ¿Por qué? Porque el niño a través de sus tutores puede hacerse valer por sí mismo, ¿no? Pero claramente estamos hablando de casos pues muy raros, ¿no? Genuinamente los menores de edad sí o sí tendrán esta necesidad de recibir los alimentos, como bien decíamos, porque no se trata solo de la comida, no se trata de la vestimenta, de la escuela, de los doctores, del hospital, de la medicina, de la casa y de un montón de cosas que no podemos esperar que un menor de edad lo haga y se sustente bajo sus propios términos. Ahora bien, y la posibilidad de quien está obligado a otorgarlos. Ok. Al hablar de esta posibilidad, eh, no quiere decir que así de fácil yo puedo decir, no, híjole, es que la verdad no puedo otorgar los alimentos y chin, lo siento mucho y háganle como puedan. Pues no, o sea, tratándose de mamá o de papá, de quien sea, de quien tenga la obligación de otorgarlos, no es tan fácil decir, chin, la neta es que no puedo, está muy complicado, pues no tengo capacidad para otorgarlos. No, no es así de sencillo. ¿Por qué? Porque la persona tendrá que demostrar que genuinamente ha hecho todo lo posible dentro de su rango de posibilidades, vaya la redundancia, para poder cumplir con su obligación de otorgar alimentos y aún así no lo puede lograr. Aún así no puede generar un ingreso suficiente para poder otorgar alimentos, ¿no? Eh, Aquí también aplica el dicho de el que abona pagar quiere, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor no puedes aportar el 100% de los alimentos que te corresponde, la parte que te corresponde, pero pues intentas y aportas, aunque sea un tanto, bueno, pues eso lo consideraría el juez una intención de hacerlo, pero eso tampoco te va a eximir de que en algún momento tengas que subsanar todo lo que en este tiempo no has podido otorgar. Pero también aquí tenemos que entender que esta obligación de otorgar los alimentos también debe de ser, de cierto modo, mesurada. ¿A qué voy? A que no porque tengas la obligación de otorgar alimentos, quiere decir que los vas a otorgar en la medida en que el acreedor alimentario lo quisiera. Claro, cuando existe la posibilidad y demás, y voluntad, etcétera, bueno, pues se hará en esos términos. Pero ¿a qué voy? En esta imagen exponía, aquí tenemos un vestido de 300 pesos y aquí tenemos un vestido de 3,000 pesos, ¿no? Esto es ilustrativo. Entonces, mi obligación como padre o como madre es otorgarle el vestido que requiere para ir a una entrevista de trabajo, porque pues, todavía está estudiando, pero ya va a salir, o para el evento escolar donde tiene que llevar un vestido porque van a hacer un bailable, o imaginemos que es el vestido que es parte de su uniforme, ¿no? Esta obligación de cumplirlo no quiere decir que yo tengo que comprarlo más caro
y desgastarme en ese sentido. Esto quiere decir que si yo cumplo con comprarle lo necesario para que pueda realizar las actividades de recreación, de educación, etcétera, que necesita mi hijo o mi hija, pues perfectamente lo puedo cumplir con el vestido de 300 pesos. El vestido de 3,000 pesos es un lujo. Eso no, los lujos como tal no están dentro de la obligación, pero esto también puede ser un poco, ¿cómo lo digo? Puede ser un poco variable, porque recordemos que en el derecho nos encanta la palabra depende. Ok, ¿por qué? Como les decía, si mis posibilidades no dan para que yo compre el vestido de 3,000, pero sí para que compre el de 300, pues con que yo compre el de 300 y mi hijo o hija puedan asistir al evento que requieren, quedó más que satisfecho esa necesidad. Pero en donde les digo que puede depender es en los casos en los que estábamos casados, imaginemos que la pareja estaba casada y la pareja y el hijo estaban acostumbrados a una vida, digamos, muy ostentosa, muy lujosa, donde había un cierto modo de vida, digamos, de clase media alta, pero tirándole más a alta, y entonces había de por medio viajes, cierto tipo de ropa, cierto tipo de casa, cierto tipo de escuela, porque no era obviamente la pública, etcétera. Y la familia se divorcia. Y entonces, ahora, la otra parte, supongamos en este caso Joaquín, ya no quiere pagar ese estilo de vida para la ex esposa y para el hijo porque él ya no está con ellos. Y entonces ya no quiere aportar a los alimentos de la manera en que lo hacía antes, porque él ya se divorció y a él ya no le interesa. Ahí sí, un juez puede determinar que al infante se le crió, así fuera un año, fueran dos, en cierto estilo y modo de vida. Y que entonces los padres deberán de respetar ese estilo y modo de vida de acuerdo, por supuesto, a las posibilidades. Pero aquí no estamos hablando de que Joaquín ya no tiene las posibilidades, las tiene, pero ya no quiere, porque como ya se enojó, ya se divorció, ya no le interesa, ¿no? No, pues no se puede. Si dentro de tus posibilidades está mantener el mismo estilo de vida que tenían cuando estaban juntos, ese mismo estilo de vida se tendrá que mantener. Por eso les digo, ahí sí es una variable que hay que tomar en cuenta. Pero si las posibilidades nunca fueron esas o actualmente ya no son esas, entonces sí, los alimentos se tendrán que manejar de acuerdo a la nueva realidad económica de los deudores alimentarios, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo se puede cumplir con la obligación que tengo yo como padre o madre eh, de cumplir con estos alimentos, de dar estos alimentos? Bueno, pues se van a dar a través de el efectivo, cheque, transferencia, es decir, otorgar el dinero para que eh, se compren o se adquieran estos bienes y servicios que requiere el deudor, perdón, el acreedor alimentario. O incorporando a esa persona a la casa donde yo vivo y pues ahí yo le voy a proveer de todas estas cosas, ¿no? Pero aquí hay que tener mucho en cuenta, pues que no se trate de una pareja que se divorció. O sea, si la pareja se separó o si la pareja nunca estuvo en matrimonio, simplemente se concibió al hijo o a la hija, pues entonces se tendrá que determinar que estos alimentos se den, pues, como les digo, en cheque, en efectivo, en transferencia. em, de la manera en que se tenga que hacer. ¿Por qué? Porque pues si estamos divorciados o cada quien tiene a su pareja y simplemente tenemos un hijo o hijos en común, pues no todos tenemos que vivir juntos para cumplir con la obligación de los alimentos. Al contrario, si nos divorciamos, pues fue por algún motivo, razón o circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, pues se tendrá que establecer de qué modo se van a proporcionar esos alimentos. Por supuesto, también no es que me tengan que dar todo el dinero a mí, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues se ponen de acuerdo, ya sea en un acuerdo voluntario o en un acuerdo ante un juez. Ejemplo, bueno, pues
Uno se encarga de pagar el seguro de gastos médicos y entonces lo paga directamente a la compañía. El otro se encarga de pagar los libros de la escuela y la mensualidad de la escuela si va a una escuela privada y lo paga directamente la escuela. Esa es una forma, ¿no? O la otra forma que pues también es muy común, yo te transfiero cierta cantidad al mes y tú la distribuyes pues como Dios te dé a entender, ¿no? Esas son algunas formas en las que se hace, hay veces que es mixto, hay veces que te paso una cantidad mediante transferencia o efectivo, pero además me hago cargo de otros pagos que hago yo directamente, ¿no? Hay muchísimas formas porque las necesidades son muy, muy variadas y las posibilidades también, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo? Que si en algún momento se separan eh, o a lo mejor nunca estuvieron juntos en matrimonio, etcétera, pero hay unos hijos en común o un hijo en común y entonces se están otorgando estos alimentos. Es muy importante que ustedes guarden los recibos de las cosas, servicios, bienes, lo que se les ocurra, que ustedes pagan y o de los pagos que hacen, me refiero a transferencias, o sea, si es en efectivo es un poco más complicado porque es muy raro que la otra persona te firme un recibo de que te recibió 10,000 pesos en efectivo o lo que sea, así sean 1,000 pesos. Entonces, yo sí les recomendaría que es muy importante que si ustedes están en esta situación donde pagan cosas, eh, o transfieren dinero o mandan dinero o entregan dinero, que ustedes tengan trazabilidad de ese dinero. ¿Qué es más trazable? Un cheque o una transferencia, por ejemplo, y que por supuesto pues guarden su recibo, le tomen foto, porque ya ven que esos recibos luego se deshacen y se les borra la información. Que si ustedes pagan la escuela, pues que tengan sus recibos o un estado de cuenta que les entregue la escuela donde está ahí exactamente cuánto y cada cuánto han pagado. ¿Por qué? Para que si en algún momento, por la razón que ustedes quieran y gusten, existe una demanda donde se les adjudica a ustedes que ustedes no han pagado los alimentos o que no los han cumplido en tiempo y forma, bueno, pues que ustedes tengan forma de demostrar que claramente lo han hecho en tiempo y forma. Y si en algún momento están en una circunstancia donde las cosas salieron mal, no importa si estuvieron en matrimonio en un matrimonio donde hay hijos de por medio y ustedes tienen esta obligación de dar alimentos y la persona desaparece, se pela con los hijos o están en la misma ciudad y lo que ustedes quieran y gusten, pero no les deja ver a los hijos y no les permite entregar dinero, eh, por lo que ustedes quieran y gusten, imagínense que no sirve la tarjeta y que no le pueden dar y demás, bueno, ustedes pueden acudir a un juzgado a depositarlo, o sea, es como un depósito judicial donde ustedes dicen, no, pues es que es prenganita de tal, yo vengo a abrir una cuenta en depósito ante usted, señor juez, porque Juanita o Juanito no me permite dejar el dinero, no me permitió ver a mis hijos, pero yo aquí vengo y cumplo mi obligación. Podrá no quererme ver, podrá no dejarme ver a mis hijos y estamos en ese pleito legal o todavía no es tan legal, como ustedes quieran, pero ustedes tienen todo el derecho de ir y dejar en depósito judicial ese dinero. ¿Para qué? Para que el día de mañana, que entonces sí ya esté el juicio, o que después de 18 años reapareció el hijo o la hija y les quiere venir a reclamar los alimentos, pues ustedes pueden dejar ahí muchísimo tiempo ese dinero, obviamente se les da un comprobante y más no lo vayan a dejar así nomás, se les da toda una información para dejar ese dinero en depósito ante el juzgado y entonces ustedes tienen toda la forma de demostrar que ustedes han cumplido con su obligación, pero quien no ha ido a retirar el dinero pues es esta persona, etcétera, ¿no? Esa es una forma de protegerse. Y retomando nuevamente esta parte de que los alimentos deben de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. También es muy claro, por ejemplo, les ponía yo este dron como para pues ser muy exagerada, pero bueno, son cosas que a veces suceden. Que mi hijo o mi hija quiera un dron no quiere decir que yo se lo tengo que dar. Si en mis posibilidades y en mi voluntad está comprarle un dron, maravilloso. Pero no quiere decir que porque mi hijo o mi hija quieren un dron,
mi obligación es otorgarles un dron. O sea, pongo el ejemplo del dron como muy exagerado porque pues a veces sucede, ¿no? O sea, es la exigencia de un dron no, pues no está ni en la lista, digo, espero que nunca vaya a suceder, ¿verdad? Porque pues uno no sabe en cómo avanzamos con la tecnología, ¿no? Pero, pues en teoría, el dron no está en la lista de la educación, ¿no? O sea, de primero de primaria, o de primero de secundaria, o de primero de prepa. Este, entonces, yo como papá o mamá no tengo la obligación y a lo mejor ni siquiera tengo la posibilidad, pero tampoco me voy a endeudar, ni mucho menos por darle un dron que porque es que le tengo que cumplir los alimentos. No, bueno, pues mientras vaya a la escuela, mientras tenga acceso a la salud, mientras tenga una forma digna de vestir, etcétera, o sea, vaya al parque de vez en cuando, coma 3 veces al día, tenga todas sus vacunas, etcétera, yo no tengo por qué comprarle un dron, ¿ok? Entonces, porque muchas veces, sobre todo cuando las familias están separadas, pues se da mucho esto de que, no, pero es que quiere, voy a inventar otra cosa, una moto, porque todos sus amigos traen moto. Bueno, pues yo, a mí me alcanza para darle sus 50 pesos para el camión y para el tren y ya, ¿no? Y eso está perfectamente bien y es perfectamente válido de acuerdo a la necesidad de las posibilidades. Si en mí está la posibilidad y las ganas de decir, no, pues yo le quiero comprar un coche, una moto o lo que sea, eso es distinto porque eso es mi posibilidad y es mi voluntad, ¿ok? Bueno, eh, sigamos. ¿Cuáles son las causas de terminación? ¿Cuándo cesa la obligación de dar los alimentos? Muy bien. La primera, cuando el que la carece de los medios para cumplirla, que es como les decía hace un momento, o sea, también depende, no es nomás que yo digo que carezco de los medios y pues que mi hijo de 5 meses le haga como quiera, ¿no? Para comer. Pues no, pero bueno, habrá situaciones en las que genuinamente la persona no está en posibilidad de poder cumplirla. Entonces se buscará quien subsane esa necesidad. La otra es cuando el acreedor alimentario deja de necesitar los alimentos. Que pues por supuesto la forma más natural pues es que deja de necesitarlos porque ya cumplió la mayoría de edad. O como les decía, pues porque se sacó la lotería, este, porque este, heredó, como les decía, el hotel, o porque es un chico o chica genio y entonces ya está construyendo su propio futuro económicamente hablando. O sea, son casos menos comunes, pero pueden llegar a pasar. Y la siguiente fracción dice, en casos de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentario contra el que debe prestarlos. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que son situaciones raras, pero pueden llegar a pasar. Que el hijo o la hija sean violentos eh, con sus padres, entonces, pues se puede dar toda una situación en donde se determine que por estos daños o faltas graves, pues se corte esta responsabilidad, esta obligación de dar alimentos. Obviamente, pues tienen que ser casos donde se involucran las autoridades y se dé fe y una decisión, ya sea de un juez, de un ministerio público, de que hay una falta, hay un daño, hay un riesgo, entonces, bueno, pues en ese momento cesaría esa obligación, ¿no? Y volvemos a lo mismo, esto es recíproco, que esto era lo que yo les decía anteriormente. Eh, si el padre o la madre fueron violentos con los hijos, debe de quedar por escrito, debe de quedar de manifiesto en algún lugar. ¿Para qué? Para que en algún momento dado, pues ahora los hijos ya adultos puedan demostrar que no le van a otorgar alimentos a ese padre o a esa madre porque sufrieron violencia durante su infancia, adolescencia, etcétera, ¿no? Ahora, cuando la necesidad de los alimentos depende de una conducta viciosa o la falta de aplicación al trabajo. Es decir, imaginemos, nosotros ya somos adultos y nuestro padre o nuestra madre pues tiene alguna conducta de riesgo, como el consumo de sustancias,
alcohol, heroína, fentanilo, que está tan de moda, etcétera, y por eso perdió su trabajo o se encuentra en situación de calle y demás. En teoría, ahí termina esta obligación. ¿Por qué? Porque está tomando una conducta de riesgo que está fuera de mi control, ¿no? Sin embargo, pues en nuestra cultura no es tan común, inclusive bajo esas circunstancias, pues la gente sigue de manera voluntaria buscando la forma de ayudar a estas personas, ¿no? Me voy a ir a una un poquito menos dramática. Quizás, pues simplemente mi mamá o mi papá ya no quieren trabajar por estar en cierta edad o porque ya no les dieron ganas y ya quieren que yo los mantenga, ¿no? Bueno, pues yo podría ir ante un juez y decir que yo trato de aludir a esta fracción porque simplemente la persona, discúlpenme, ya no quiere dejar de trabajar y ahora quiere que sea como mi responsabilidad, ¿no? Son temas delicados porque volvamos a lo mismo, son nuestros padres, son nuestras madres y en nuestra cultura pues es un tema como que muy delicado, pero bueno, la ley contempla estas situaciones en donde nosotros podríamos llegar a decir, pues no, todavía tienes capacidad de trabajar y no es momento yo todavía de absorber esta responsabilidad, pero pues se tiene que acreditar, ¿no? Que la persona todavía está en condiciones de trabajar y de valerse por sí misma y que simplemente es una situación de, pues ya no quiero chambear, ¿no? Y también si el acreedor alimentario sin consentimiento del padre o de la madre abandona la casa por causas injustificadas. Bueno, pues imaginemos que la hija de 15 años anda muy enamorada y se peló con el novio. De cierto modo, legalmente, o sea, aunque un juez no lo establezca, pues ya ahí hay una causa de terminación de los alimentos. Este, y pues en teoría se espera que ya ella lo haga, ¿no? Volvemos a lo mismo, son situaciones como muy complicadas que nuestra cultura no es tan a rajatabla porque probablemente pues lo que más quiere el papá o la mamá es que la hija regrese y y que no se quede allá con el novio o con la novia porque son muy chicos, porque quieren que estudie, etcétera, ¿no? Pero bueno, la ley contempla que si se van así nomás porque sí, sin alguna causa específica, bueno, pues perderán este derecho. Ahora esta parte es muy importante comentarla. Los deudores alimentarios. Eh, Volvemos a lo mismo, pueden ser papá o pueden ser mamá o quien esté ejerciendo la patria potestad y haya adquirido por la tutela la obligación de otorgar estos alimentos a los menores, a los incapaces o a los mayores adultos que lo requieren. Eh, Antes, o bueno, lo más común, sin agraviar a nadie, es que normalmente los que se van son los papás y las mamás se quedan con la responsabilidad de uno, dos, tres o más hijos, ¿no? Entonces, ante esta necesidad de que se iban y simplemente se deshacían de la responsabilidad, pues surgió la necesidad de crear un registro de deudores alimentarios morosos. Entonces, truchas. ¿Por qué? Porque la persona que no cumpla con su obligación de suministrar los alimentos eh, será publicado en este registro, ¿no? ¿Cuántos días tienen que pasar? Mínimo 90 días de retraso en el cumplimiento de su obligación de otorgar alimentos, como ya les dije, a través de cheque, transferencia, pagar directamente, como sea que se estableció de manera voluntaria o ante un juez esta obligación, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues el juez va a ordenar al registro civil la inscripción de la persona. Ojo, no porque sea más común que los hombres los hagan, quiere decir que solo pueden inscribir a hombres. No, no, no. O sea, van a inscribir al que le corresponda, sea del género que sea. Lo van a inscribir o la van a inscribir en el registro de deudores, perdón, alimentarios morosos y de ahí se giran una serie de órdenes. ¿Por qué? Porque primero se va a girar aquí al registro civil para que en el registro específico de deudores, ahí se registre que esta persona no ha cumplido con sus obligaciones desde hace X tiempo. Pero después el juez le va a ordenar al registro público de la propiedad que precisamente si esta persona tiene algún bien, pues ahí se establezca que está como moroso.
¿ok? Y al mismo tiempo, también, o sea, ¿por qué? Porque para que dentro de sus bienes no se deshaga de esos bienes, así por así, o sea, que esté la anotación ahí, si quiere hipotecar, cualquier cosa que quiera hacer, la anotación va a estar dentro de sus bienes registrados. Y también se va a dar un aviso, el juez, al Colegio de Notarios del Estado, en este caso, por ejemplo, pues de Jalisco, ¿no? Pero dependiendo de cada estado, bueno, pues el juez dará una notificación al Colegio de Notarios del Estado. ¿Para qué? Para que si la persona intenta llevar a cabo una escritura donde venda o adquiera muebles, trate de modificar de cierta manera su patrimonio, el notario a su vez notifique al juez de que este deudor moroso está intentando hacer modificaciones en su patrimonio y por lo tanto hasta que el juez no le dé visto bueno a ese notario en específico, o sea, el juez le avisa al colegio de notarios que este es moroso. El colegio de notarios tendrá que publicar y hacerle de su conocimiento como pueda a todos los notarios dentro del estado para que sepan que si les llega a este deudor, es decir, los notarios antes de proceder con una escritura pública tienen que checar que esas personas involucradas en la escritura pública, en la compraventa, lo que sea que van a hacer, la hipoteca, eh, verifiquen que las personas no estén como deudores morosos en la lista, en el registro. Entonces, si la persona aparece en el listado, no le van a poder seguir haciendo su trámite hasta que el notario le informe al juez y el juez le determine al notario si puede o no puede proseguir con esa escritura, con ese acto jurídico. ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es evitar que esta persona que no está pagando alimentos se deshaga de sus bienes o transfiera los bienes a alguien más sin primero cumplir con su obligación. ¿Esto qué quiere decir? Pues si te vas a comprar un departamento nuevo, pues quiere decir que si tienes dinero, entonces ¿por qué no has pagado tu pensión, ¿no? Tu pensión alimenticia. ¿Por qué si estás adquiriendo un nuevo préstamo por una cantidad exorbitante y vas a hipotecar tu casa? ¿Por qué no estás cumpliendo primero con tu obligación de pagar pensión? Eso es lo que se busca. O que también se ha dado mucho en nuestro país, por eso se creó este sistema de deudores, es le transfiero, le dono todos mis bienes a mi nueva esposa o a mi nuevo esposo o a otro de mis hijos, porque estos sí son los hijos de la casa grande y los de la casa chica me hago tonto, me hago tonta. Entonces, todo este esquema tan complejo de que le aviso a uno, le aviso al otro y anoto aquí, anoto allá, bueno, se creó con ese fin, con el fin de intentar eh, pues ahora sí que coartar la libertad de no pagar la pensión alimenticia y de que les afecten otros rubros para que se vean de cierto modo obligados y obligadas a cumplir con su obligación de pues, otorgar los alimentos en tiempo y forma. Una vez que el deudor se pone al día, bueno, pues todo esto se cancela, el juez girará los oficios correspondientes para hacerle saber a todos los demás que la situación ya está bajo control. ¿Ok? Esto es una parte muy novedosa eh, y que apenas se está como ejecutando, pero pues ya a algunos les ha llegado a pasar que ya aparecen en las listas, es incómodo, digo, a nadie le gusta aparecer en una lista de este tipo, ¿no? Y más si te va a impedir hacer ciertos actos que te gustaría hacer. Ahora bien, vamos a cambiar ahora sí de tema. Vamos a ver el tema de adopción, que ya lo hemos platicado un poquitito, pero bueno, ¿qué es la adopción? Es el estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación de hijo del o de los adoptantes y a estos los deberes y derechos inherentes a la relación paterno-filial. Y hay dos tipos de adopción, la adopción simple y la adopción plena. La adopción simple es muy importante que entendamos que se transfiere la patria potestad, así como la custodia de la persona, pero solo va a originar vínculos entre el adoptante o los adoptantes y el adoptado. ¿Esto qué quiere decir? Que las relaciones de parentesco
con las otras personas, tíos, abuelos, etcétera, no se van a destruir, no se van a destruir las de origen, las biológicas, las consanguíneas. Simplemente se va a crear un vínculo jurídico entre el adoptante y el adoptado. Y aquí cambian los requisitos eh, para poder pues ser adoptante en términos de la adopción simple. ¿Quiénes la pueden realizar? Personas mayores de 25 años de edad. Pero como ustedes pueden ver aquí en la adopción simple no establece que tengan que ser hombre y mujer o sea, de que tengan que ser los dos o que tenga que ser hombre o mujer, ¿ok? Puede ser cualquier persona que tenga más de 25 años y que acrediten que tienen por lo menos más de 15 años de edad que la persona que pretenden adoptar, excepto cuando se trate de personas mayores incapaces. Ahí realmente como no son capaces, no necesariamente se tiene que cumplir con el criterio de los 15 años, que tienen los suficientes medios económicos para proveer a la subsistencia y educación del adoptado, que la adopción es benéfica para el adoptado y que el adoptante es una persona de buenas costumbres. Obviamente ustedes me pueden decir, oye, lo de las buenas costumbres, pues como que es muy ambiguo. También decir que tiene medios bastantes puede ser ambiguo. Bueno, pues esta es la chamba del DIF. Esta es la chamba de la Procuraduría Infantil. Esta es la chamba de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que, a través de los criterios que ya tienen establecidos, determinar a través del trabajador social, del psicólogo, del médico, a través de entrevistas, a través de testimonios, que las personas, obviamente, pues con la información de estados de cuenta y demás, dónde trabajan, hace cuánto, etcétera, toda esa información y todo ese análisis, ellos lo tienen que hacer para ver que la persona efectivamente cumpla estos requisitos. Aunque, como les decía, pues suenen un tanto ambiguos. En la adopción simple, como les digo que solo se generan estos vínculos entre el adoptante y el adoptado puede solicitar la revocación de la adopción simple dentro del año siguiente a que obtenga su mayoría de edad. Y esta adopción simple se puede transformar en una adopción plena siempre y cuando precisamente estas autoridades a las que me refiero y a la legislación de cada estado cumpla ahora ya con los nuevos requisitos que le está solicitando la adopción plena, ¿no? Entonces, muchas de las veces inician esta, esta aventura de la adopción mediante una adopción simple porque de cierta manera es un poco más sencillo, que no me gustaría decir que es un poco más sencillo porque no es sencillo, pero bueno, por decirlo de alguna forma, y después ya buscan generar la adopción plena. Ok. ¿Cuáles son los requisitos de la adopción plena? Bueno, la adopción plena, para empezar, esta sí va a destruir todos los vínculos anteriores que tenía, eh, jurídicamente hablando, por supuesto, el adoptado o la adoptada, y entonces va a generar un vínculo jurídicamente hablando consanguíneo con los adoptantes, ¿ok? Por eso a esta ya se le considera la adopción plena, porque esta sí va a generar vínculos con todas las personas relacionadas a los adoptantes, ¿ok? Entonces, la adopción plena, ¿qué nos va a requerir? Bueno, en la adopción plena sí establece que los adoptantes sean un hombre y una mujer entre sí, casados y que vivan juntos. ¿Por qué esclarece que vivan juntos? Bueno, porque puedan estar casados y separados, ¿no? O sea, de que no se han divorciado, pero pues cada quien vive pues en su casa. Entonces, hombre y mujer, casados y que vivan juntos. Eh, que por lo menos el cónyuge que sea menor tenga, como decíamos en la adopción simple, 15 años más que la persona o personas que van a adoptar, excepto cuando se trata de menores incapaces, igualmente. Eh, los adoptantes tengan 5 años más de casados antes de iniciar el trámite. Los adoptantes tengan medios suficientes para proveer, es lo mismo para la subsistencia del menor. La adopción se funde sobre motivos justos y en beneficio para la persona, ok,
que es básicamente lo mismo de que sea benéfica para el adoptante, y que los adoptantes sean personas de buenas costumbres. Es lo mismo, tendrá que revisarse que todos los criterios se cumplan como debe de ser, y también es importante decir, estos son los criterios que establece el Código del Estado de Jalisco. Estos pueden variar dependiendo del estado. Hay estados que ya han abierto más la puerta en el sentido de que en algunos, no en todos, son pocos, la adopción plena ya también se puede llevar a cabo por parejas homoparentales, es decir, perdón, por parejas homosexuales que son del mismo sexo, y hay otras legislaciones, por ejemplo, si no estoy equivocada, en Nuevo León también ya se modificó a que los adoptantes no tengan que tener 5 años o más de casados. Mientras cumplan los criterios, por supuesto, su código está reformado y toda la legislación está adaptada para que sea legal, a que no tengan que tener 5 años más de casados, ¿sí? O sea, que cumplan ciertos criterios de matrimonio, de que viven juntos, de que todo lo demás, pero, ¿por qué? Porque imaginemos eh, a una pareja que desean ser padres y que tengan que esperar a tener 5 o más años de casados, ¿no? O sea, probablemente su deseo de ser padres pues inicia a 1 año o 2 años. Obviamente eso es muy particular de cada persona y de cada pareja, y decirles que tienen que esperar 5, o imaginemos que lleven 2 y que se tienen que esperar otros 3 años para iniciar el trámite, entendiendo que estos trámites son muy tardados y burocráticos, pues la verdad no es muy alentador. Entonces, en el afán de que tantos pequeños y pequeñas que están en los DIF de los diferentes estados que puedan acceder a una familia, pues en algunos estados estos requisitos se han ido modificando. Pero bueno, por lo menos para el estado de Jalisco siguen siendo estos. Como les decía, en la adopción plena se confiere al adoptado y al adoptante la relación de parientes, y entonces, pues bueno, los mismos derechos y obligaciones se adquieren por consanguinidad y afinidad como si fueran hijos de sangre, ¿no? Adquieren esos mismos derechos, y como les decía, bueno, pues esto que genera, pues que se extingan los derechos y obligaciones con su familia, digámoslo así, de origen, a excepción de los impedimentos para casarse con esas personas que fueron su familia de origen, y también para el efecto de que pudiera ser acreedor a la herencia. Esos dos derechos, obligaciones, impedimentos, por así decirlo, no se extinguen. ¿Por qué? Porque aunque seas adoptado por otra pareja en adopción plena, pues este impedimento de no casarte con tu papá, tu mamá o tus hermanos sigue prevaleciendo. Eso no se va a eliminar, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuáles? Ay, perdónenme, no les puse la diapositiva, solo lo platiqué, pero también es importante mencionar que la adopción plena es irrevocable. O sea, ya cuando causó sentencia de que ya la adopción plena está surtiendo todos los efectos, ya no es revocable, ya son hijos consanguíneos y por afinidad total y absolutamente. Esto ya no es revocable. Esto es como cuando hablábamos del reconocimiento de paternidad o de maternidad. Bueno, es lo mismo. Ya no es revocable, ¿ok? Y requisitos comunes a las dos adopciones. Bueno, los requisitos que hay en común entre las dos es, pues, que se tiene que tener más de 15 años que la persona que se pretende adoptar, a excepción de que sean mayores incapaces, y pues que se tengan medios económicos para la subsistencia suficientes de la persona a la que se va a adoptar, y que las personas los adoptantes sean de buenas costumbres. Como les decía, yo entiendo que esto puede ser muy ambiguo, pero para esto la chama de la Procuraduría, del DIF, etcétera, de todas las instituciones que conforman estos órganos que protegen a los menores, es
que cumplan estos criterios a través de algo que se pueda medir cualitativa y cuantitativamente, es decir, a través de cuestionarios, entrevistas estructuradas, testimonios, donde la gente va y firma y acredita que si son buenos vecinos, que si son buenos jefes, que si son buenos empleados, a través de recibos de nómina, estados de cuentos. Son trámites muy exhaustivos, muy largos y muy burocráticos. Por eso les decía que hay que considerar que llevan mucho tiempo y que por eso algunos estados han tratado de hacer un poco más amables estos trámites. Eso no quiere decir estas típicas cosas que se dicen, ¿no? De que, ay, le van a dar el niño a cualquiera. No, porque es una responsabilidad enorme del Estado avalar que ciertas personas son aptas para que se les entregue a un adoptado. Eh, pero pues sí que sea más amable. ¿Por qué? Porque se pondera, como ustedes ya lo han visto a lo largo de las clases en el código y en las leyes en general, pues que nuestros menores crezcan en familia. ¿Ok? Ahora bien, ¿quiénes pueden ser adoptados? En general, pues podemos decir que los menores, pero bueno, pues huérfanos de padre y de madre, hijos de filiación desconocidos, es decir, que fueron abandonados y no sabemos quiénes son sus padres, los declarados judicialmente abandonados, entre todos estos, aplican los que, como les decía, los dejaron abandonados en la iglesia, en los bomberos, en el DIF, y en circunstancias un poco más complejas, ¿no? Aquellos a cuyos padres o abuelos se les haya sentenciado a la pérdida de la patria potestad, aquellos cuyos padres o tutores o quienes ejerzan la patria potestad otorguen su consentimiento. Aquí ustedes me pueden decir, oye, pero no que ya no puedo quitar si reconocí a mis hijos, etcétera. Bueno, esto obviamente es bajo circunstancias extremas, lamentables, donde pues el padre o la madre o ambos se ven en la dura necesidad de entregar en adopción a sus hijos ante las autoridades correspondientes. ¿Por qué? Porque tienen situaciones que van más allá de ellos mismos, como condiciones de adicciones, condiciones de pobreza extrema, situaciones donde es evidente que están impedidos para ejercer su paternidad o su maternidad. Entonces, pues no es así como que tan sencillo nomás llegar y dejar digo, si lo dejas abandonado, pues por supuesto, ¿no? Mientras no puedan dar contigo, pues ya lo dejaste, ¿no? Y entonces el DIF tendrá que tomar cartas en el asunto para hacerse ellos de la patria potestad y poder darlo en adopción. Eh, pero a lo que voy no es tan sencillo en términos de que no es una responsabilidad que pues nomás podamos decir que ya y el Estado va a decir, ah, bueno, si ya no pudiste, pues dámelo, ¿no? O sea, no, pero claro que existen todas estas historias de que lo dejaron afuera del DIF y nunca más supieron quiénes eran sus padres, sus parientes. Pero hay otras ocasiones en que, bueno, pues ya no se da con el paradero del padre o de la madre, pero se da con el paradero de tíos, de abuelos, porque hay algún registro médico en algún lugar, o porque ellos mismos van y buscan y dicen, oye, pues no sé, si aquí está mi nieto, mi sobrino, etcétera, ¿no? Pero bueno. Ahora también la fracción segunda nos habla de los mayores de edad cuando sean incapaces y los mayores de edad sin antes de serlo hubieran estado bajo el cuidado personal de los presuntos adoptantes y existieran entre ellos lazos afectivos de carácter filial. Es decir, por azares del destino, estuvieron en manos, por así decirlo, de los adoptantes, los padres biológicos no estuvieron, siempre estuvieron a cargo de los adoptantes. Esto no eximirá a los adoptantes de tener que hacer el trámite judicial correspondiente para legalmente, ahora sí ser los padres de esos pequeños. Pero bueno, estos también son casos como muy particulares. ¿Por qué? Porque había que demostrar cómo es que los adoptantes se hicieron de esos niños, es decir, si sí los papás se fueron así nomás porque sí, etcétera, ¿no? Como les decía, estos trámites son más complejos de lo que a veces parecen ser, pero bueno, pues tratemos de todos ayudar en la medida de lo posible en estos trámites, si es que en algún momento estamos involucrados. ¿Por qué? Porque aquí lo que se debe de ponderar son los derechos de los menores a vivir en familia, a tener estabilidad y cariño, por supuesto, ¿no?
Y bueno, llegamos al final de la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. Y si no, ya saben, me lo pueden hacer llegar por el chat. Yo tengo una duda. Sí, Eh, dime. Ahorita sé que la pensión alimenticia y todo, pero ¿qué pasa cuando la persona que da la pensión sí cumple, pero el otro padre no cumple, pues de prestar al niño o pues las obligaciones de la otra parte? Ahí se tiene que solicitar al juez que intervenga. O sea, si no ha habido un juicio, tendría que solicitarse el juicio como tal, o sea, demandar al padre o a la madre, o sea, al que no está cumpliendo, la obligación, porque es su obligación, de cumplir con las visitas y toda esta logística que se tiene que llevar a cabo de cuándo lo veo, cuándo te lo llevas tú, etcétera, etcétera. Eso, si no ha habido un juicio previo donde se determinó esto y a lo mejor solo se cumple con los alimentos porque es un trato, un acuerdo voluntario entre las dos partes, se tendría que llevar a juicio y lo que se va a demandar es la convivencia con los menores. No se va a demandar otra cosa porque, o sea, porque aquí el asunto es la convivencia. Eso se puede demandar si es que antes no ha habido un juicio. Si ya hubo un juicio, digamos que vuelves a activar ese juicio, vuelves a jalar ese juicio, lo reactivas en los mismos términos, en los términos de exijo mi derecho, pero sobre todo el derecho del menor a tener la convivencia con su padre o madre, el que sea que no lo está pudiendo ver, pero sí se puede exigir y se puede exigir a través del juez, ya sea demanda nueva o volver a activar el juicio que en algún momento ya se cerró porque pues ya están divorciados y ya se había firmado, digamos, una sentencia o un acuerdo. Ah, ok. Ok, muchas gracias. No Y de qué, otra pero pregunta, sí. que cuando las convivencias se dan y el juez dice que va a ser dentro del DIF, el DIF, ¿cómo? Es que muchos papás, bueno, lo estoy diciendo por un caso muy Uh cercano que -huh. tengo, dicen que ahí está como muy feo y muy deprimente. ¿Es cierto o son instalaciones como para niños? Depende. O sea, depende porque honestamente yo el DIF de aquí no lo conozco personalmente. Como para decirte, o bueno, a lo mejor no es esta tu ciudad, pero hay DIF que genuinamente les han invertido mucho dinero y son muy nuevos o están remodelados y que son bonitos. O sea, sí es un lugar como muy ameno. Pero hay otros que honestamente sí son muy feos porque son instalaciones muy viejas. Pues imaginémonos una instalación de gobierno pues viejita, fea, de esas que ya tienen ahí como 30 años y se están cayendo, y en un saloncito que antes era el salón de audiovisual o algo así, ahí es donde hacen las convivencias con padres o madres, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, honestamente dependerá del DIF y del estado, o sea, del estado de la ciudad en donde se encuentren, qué tan feo o no tan feo esté el DIF. Ojo, obviamente debería de ser un lugar bonito, ameno, con un chorro de cosas llamativas para los niños. Ese es el deber ser. Sin embargo, pues no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Hay instalaciones muy feas eh, y depende del estado y de todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Que si tienen presupuesto, que si sí se lo gastan en lo que se lo tienen que gastar. Ahí a lo mejor mi sugerencia sería, pues uno, reclamar ante el juez la convivencia, ¿no? Que se cumpla la convivencia. Y si el juez establece que las convivencias tienen que ser en el DIF, por lo que quieran y gusten, que porque si el otro se quejó y no lo quiere ver en persona y entonces que pongan a un intermediario, hay algunos jueces que permiten, algunos, no todos, que no sean en el DIF, que a lo mejor se ponga como un lugar público, intermedio, que no favorezca ninguna de las dos partes y demás, ¿no? Pero es muy raro, ¿por qué? Porque se supone que en el DIF existen las circunstancias idóneas para que se dé la convivencia y que las dos partes estén como protegidas, ¿no? Por lo que ustedes quieran y gusten. Ahí mi sugerencia sería que si el juez está diciendo
que sean en el DIF y el DIF está horrible, o sea, las condiciones son muy feas o está muy lejos, etcétera, pues ahí se puede presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del lugar en donde ustedes se encuentren, ¿no? En todos los estados hay una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y a esa Comisión Estatal exigirle, eso es gratis, ustedes la pueden hacer de que a mano o ustedes pueden ir a la comisión y ahí mismo ellos les ayudan. No es que necesiten contratar un abogado para la queja de derechos humanos, para la demanda de la convivencia sí, pero para la queja de derechos humanos no necesitan pagar. Pueden ir y decir que obviamente pues van a tener que echarse que sus fotos, que sus videos donde se vea que el lugar es feo o que está lejísimos, del lugar donde ustedes trabajan o de donde viven y que pues no sé, si la persona sale a las 5 de la tarde y le ponen la visita a las 5:30 en el DIF y hace hora y media para llegar, pues imposible, ¿no? Se puede poner una queja en derechos humanos diciendo que el juez está exigiendo que se lleve a cabo en X lugar la convivencia cuando es evidente que no se puede porque está muy lejos, etcétera, o porque el DIF no ha hecho las remodelaciones y no ha proporcionado el lugar apropiado para que se lleven las visitas. Y ese tipo de quejas no les puedo decir que funcionan al 100% porque me encantaría decirles que sí, pero no siempre. Pero cuando se trata de menores, cuando se trata de niños, es donde en teoría le echan más ganas los de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y empiezan a exigir a, por ejemplo, en este caso el DIF, que pues le haga como le tenga que hacer, pero que proporcione un lugar más ameno y si no lo puede proporcionar, pues que entonces haga las remodelaciones necesarias, ¿no? Obviamente, ustedes me pueden decir, no, pues de aquí a que hagan las remodelaciones se pueden llevar un año. Pues sí, pero es pues eso o seguir yendo a un lugar pues muy feo. Pues sí. Y también eso serviría para a otros casos, Ah, ¿no? por supuesto, exactamente. O sea, Sí. como les digo, si les tocara la suerte de que el DIF esté muy bonito, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, el derecho, y sobre todo, no es tanto el de ustedes, ya sea como papá o como mamá. El derecho es el de los niños. El derecho es de los niños a convivir con sus padres, uno, y dos, el derecho a estar en una instalación adecuada para su edad, para su desarrollo y para que precisamente la convivencia con su padre o madre pues sea amena y la obligación del Estado es de cumplirla. Entonces están en todo su derecho de exigirla. Muchas gracias. No de que, ya saben, si les surgen dudas, pues me dicen la próxima clase o en el chat, mándenlas. Si en el fin de semana o estos días les llega alguna duda, porque ya la siguiente sesión es nuestra penúltima. Luego ya toca la de preguntas y respuestas. Digo, también ahí me las pueden hacer, pero váyanlas anotando por si tienen dudas por ahí y las vamos platicando, ¿va? Que descansen, que tengan muy buena noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Gracias.